Ahí está. Me habrán dado todos los golpes del mundo. Se van sueltas. Ok. Ok. Blue Landy. Sin batería. O sea que Rocinante seguramente también estará sin batería. ¿Eh? Otro coche fuera sin batería. Vamos a ver. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is... La ficha rota, veremos a ver si no está mi moto aplacada allí. ¿El otro está cogido? ¿El otro se está cogido? Bueno. Pero eso ya se ha movido, ya se ve el coche que está movido. Y la moto estará por ahí. El ansia por ver la moto, porque total, la vamos a sacar ahora la veremos. Pero a mí lo que me preocupa de la moto más que la moto son las maletas. Hombre, Rocinante, ¿cuánto tiempo? Ahí está. Me habrán dado todos los golpes del mundo. Se van sueltas. Rocinante me avisa que se asfixia. Vamos primero a sacar todos los coches. Voy. Ok. Blue Landy. Sin batería. O sea que Rocinante seguramente también estará sin batería. ¿Eh? Otro coche fuera sin batería. Vamos a ver. A ver si la moto se arranca, ¿no? Claro, este sí está desconectada la batería. La moto al menos sí estaba como la dejé, con la batería desconectada, que es lo que hay que hacer cuando la moto va a estar mucho tiempo sin arrancar. En este caso ha estado 7 meses. Dijo en 2 semanitas. Bueno, estoy un poquito nervioso, vamos a ver si conseguimos echar a andar. Yo creo que si tiramos de ella de aquí, de adelante. ¿De adelante la querés girar? Ahí. Ahí ya te la llevamos. ¿Tiene la plataforma? Quiero ver si arranca. Ah, dale. Uy, ¿eso qué le pasa? Madre mía. Pero mira, ¿qué es de muestra? El embrague. No, ¿qué tal? Lo que estará es... No sé qué le pasa, vamos a arrancar. Qué raro el cambio. Rocinante no solo se portó bien por toda África, sino que llega a América, nunca mejor dicho, con las pilas cargadas. Raro el embrague porque se queda como necesita tensión o algo le pasa. Bueno, nos enteraremos lo que le pasa. ¿Y las maletas cómo han llegado? Pues como diría mi padre, con más bollo que la escupidera un loco. Han estado dando bandazos durante todo el viaje. Todo no podía ser perfecto. Ahí tenemos la máquina, las máquinas, pero hay algún problema con el ordenador, así que para la rueda tendrá que ser mañana. Y es que mi intención era nada más tener la moto, salir corriendo al aeropuerto a pelear las ruedas para intentar salvar las ruedas. La moto está fuera, sin papeles, pero está fuera.
Vamos a ver cómo acaba al final eso. Eduardo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de historia del puerto mientras se resuelve esto de los papeles? Yo lo llegué a conocer. Pues, me parece estar mayor, Eduardo. Y el puerto terminaba, operativo terminaba acá. Ajá. Después, ¿qué pasó? Cuando empezaron a venir los uruguayos al club, empezó a haber problemas. Entonces los uruguayos hicieron un club acá al lado, que era todo esto acá, que se llamó Nacional. Club Nacional de Remo. Pero como este edificio fue más nuevo, no tenía el patrimonio de este. Este lo tiraron abajo, pero aquel no lo puede tirar abajo. Porque es como una... Es el patrimonio histórico de Antes hablo y antes se soluciona. Ya tenemos papeles. Ya solo nos falta ir a aduanas. O sea que vamos a sacar los vehículos de aquí. Joder, alucinante. Nota más potencia que antes. Qué ganitas tiene de carretera, oye. Vamos a tomárnoslo con calma. A ver si no vamos a venir arriba. O sea, la moto yo creo que está la importación temporal está hecha. Ahora falta visitar aduanas. Aduanas ya tuve yo con ellos en el aeropuerto, mis más y mis menos. Aquí en principio entiendo que no, que es un puro trámite. Vamos a ver si es verdad. Pues ahora sí que sí, estamos fuera. Tenemos nuestro segurito contratado, tenemos la importación temporal de la moto hecha para 12 meses. Estamos legales en Montevideo, Uruguay. Son las, no sé qué hora es, pero habremos estado en el puerto por lo menos 3 o 4 horas para sacar la moto. Necesito una gasolinera urgentemente porque para llegar donde Duncan, ahora recuerdo que tuve todo el follón ese de la arena. Le quité presiones a los neumáticos y llevo la rueda delante un poquito floja, así que hay que meterle aire a eso urgentemente, porque si no ya empezamos con los pinchazos y con las historietas aquí en Sudamérica, y no quiero empezar tan pronto con historietas. Vamos a meter una mejita de aire a esto, ¿no? Qué buena marihuana todos los días. Alguien ahí fumando marihuana por ahí cerca. New Medici va a ir de lujo. O sea, parece que está hecho a medida para ese sitio. Pues esta es una de las principales avenidas de aquí de Montevideo, y aquí está el Palacio Legislativo, o el Palacio Legislativo, y es impresionante. Lo vi ayer andando de camino al puerto, pero ahora viéndolo con la moto digo, madre mía, pedazo de edificio. Es muy bonito, ¿no? Palacio de la Legislatura, Plaza de la Legislatura, Palacio de la Legislatura. Yo creo que yo voy para allá. Aquí en Uruguay ya me han hablado de la legalización de la marihuana. O sea, se puede comprar hasta en la farmacia. Todo el mundo puede comprar marihuana sin necesidad de ningún tipo de receta o justificación. Con límites, o sea, tienes unos topes, pero todo el mundo puede comprar marihuana. Así que la marihuana generando ingresos de impuestos para el gobierno y limitando el narcotráfico. Muy acertado por su parte. Bueno, pues hoy con todo el tema del puerto llevo sin comer desde esta mañana, o sea, tengo más hambre. Yo creo que esta es mi calle, voy a tirar esta calle para arriba, que sea lo que Dios quiera. Esta no es mi calle, va a ser la siguiente, pero bueno, nos vale. El mercado agrícola. Ayer pregunté dónde podía comer y me mandaron aquí. Y esto es una especie del mercado de San Miguel en Madrid. O sea, que me vieron turista. Ayer nos tocó puerto a rescatar a Rocinante. Yo soy otra persona con total autonomía. Y hoy nos toca aeropuerto. Vamos a intentar rescatar las ruedas de motos callejas. Me han dado ahí una alternativa y además un contacto. Soy optimista. Bueno, soy optimista no, estoy optimista. Yo creo que puedo rescatarla, vamos a ver si hay suerte. Resulta que no se trata de un tema de que hay que hacer una importación, se trata de un tema de que en Uruguay no se pueden importar ruedas o repuestos sin los permisos oportunos.
Yo pensé, nada, llego al aeropuerto, pago un impuesto de importación, lo que sea, un 10, un 15, un 20% del valor y listo. No, ni pagando. O sea, no es, te he quitado las ruedas para intentar que pague. No, es, te he quitado las ruedas porque no se pueden importar las ruedas aquí en Uruguay. Así que a ver cómo lo resolvemos, ahora os cuento. Y es que tengo muchas ganas de probar mis nuevas Metzeler. Aunque estén cumpliendo la ley a rajatabla, no lo considero justo porque las ruedas no las traigo para comerciar con ellas, para venderlas, para lucrarme, para sacar beneficio. Las traigo para mi uso. Y está justificado porque acabo de hacer una admisión temporaria de una moto con la que voy a circular por el país. O sea que debería ser fácil. Debería. Mientras tanto aquí vamos probando Rocinante. Las primeras sensaciones son buenas, tenía muchas ganas, muchas ganas. Pero hay que arreglarle varias cositas, hay que engrasarle. Está todo como... Claro, es que han sido 5 o 6 meses paradas. Entonces noto algunas cosas que le falta una gotita de grasita. Voy a amarrarla. Estoy como inseguro, como estoy recién llegado, estoy continuamente nada más que amarrando la pobre moto. Bueno, vamos aquí a la terminal de carga esta, a ver qué conseguimos. Voy a apagar la cámara, porque demasiado que voy aquí a medio pedir un favor como para que me pillen con la cámara y ahí sí que tenemos el problema. Arriba, ¿dónde aparco? Me gozo en un pozo. En la oficina de aduanas me dicen que ahí no tienen nada que hacer, que mis ruedas están aquí en el aeropuerto. Pero que tengo que hacer una importación temporal que vale $250. Más que las ruedas. Entonces no me interesaría. Y me ha insistido que mis ruedas están en el aeropuerto. Cualquier cosa que tenga que hacer con ellas, que venga aquí, que pregunte, que no sé qué. En fin, que vamos a intentarlo por aquí a ver qué me dicen aquí. Aquí la moto donde aparca. Buenos días. Ahí. Ahí, vale, gracias. Gracias. Hola, buenas. Sí, la verdad que sí. ¿Venía lejos? ¿Eh? ¿Venía lejos? Sí, de España. España. Ahí vengo porque ahí vengo a intentar rescatar unas ruedas que me las retuvieron en la Yo llegada. contándole mis problemas a todo el mundo, a ver si me dan Ruedas, por lo pistas. visto, ¿no? Lo que pasa es que según el impuesto de la rueda. No, pero si me da igual pagar el impuesto, pero me dicen que no, que ni pagando impuestos, que tengo que hacer como una importación temporal, no sé qué, y contratar a un agente. Un agente cuesta $250, vale más que la rueda. Claro, ¿cómo es que se llama? Un despachante. Un despachante, pero claro, el despachante me va a cobrar El despachante te va a sacar ventaja. 250, me ha dicho ya el despachante. La rueda no vale $50 son acá mucho. como 9.000, Dispara. 12.000 pesos. Claro. 12.000 pesos uruguayos. Es muchísimo. Es mucha plata. Claro. Entonces voy a intentar hablar de 1.000. ¿Eh? Sí. Por eso digo que voy a intentar hablar con ellos de nuevo a ver si conseguimos, no sé. Ay, la amor perdido. ¿Eh? Ay, la amor perdido. ¿Eh? Ay, la amor perdido. ¿Eh? Ese yo tú dalas por perdidas acaba de picarme. Acaban de picarme. La rescato como sea, aunque tenga que pagar más de lo que valen las ruedas. Entonces, pues, ahí voy a intentar o negociar con el despachante. Digo, ya... moto allá? España. No, mandé en barco. La moto vino en barco. Pasando en barco. Ajá. Estoy pasando, pero a la vez hiciste tierra también. Sí. Voy a intentar ver si tengo suerte. Gracias. Primera visita a aduanas y aeropuertos no funcionó. Hola, buen día, Samuel. ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Bueno, ¿qué suerte tuviste con las cubiertas? ¿Pudiste ir a Carrasco? ¿Pudiste ubicar a la persona que te dije? Contame, ¿cómo te fue? Dale, un abrazo, hasta luego. Hola, muy buenas, Eduardo. Disculpa, justo te iba a escribir, te me adelantaste. Nada, no hubo suerte. O sea, sí conseguí localizar a la persona que me recomendaste, pero no estuvo muy por la labor de ayudarme. Me remitió de nuevo al aeropuerto, volví a ir al aeropuerto a hablar con otra persona y lo mismo, me remitieron de nuevo, de vuelta a la oficina que me dijiste tú. Me han pasado un nuevo contacto, te lo escribo mejor, el detalle del nuevo contacto, a ver si a ti te suena esa persona o a ver de qué otra forma podemos hacerlo. Te escribo mejor para poder darte más detalles. Muchas gracias, Eduardo. Estamos en contacto. Tara. Vamos a ver si hay suerte. Voy a explicarle a Eduardo con detalle en qué punto estamos, a ver si consigo rescatar esas ruedas. Ya es por cabezonería, es que me da pena, es que son un regalo. O sea, me da pena abandonarlas. Voy a hacer, aunque tenga que hacer el trámite de la importación temporal, o a ver cómo lo hago.
Voy a hablar con Eduardo. Y como he dicho antes, estoy dispuesto ya a pagar lo que sea por rescatarla, pero las ruedas se vienen conmigo. Ya te digo yo que las ruedas se vienen conmigo. Mientras tanto va cuajando todo un poco. Me toca visita a Montevideo pasada por agua. Casita más pintoresca. Una calle peatonal comercial como lo podría ser cualquier callecita de Europa. Me ha tocado mi visita turística a Montevideo lloviendo. No he recuperado las ruedas, pero mañana me tengo que marchar a donde tengo todas mis cosas, a Colonia Valdense, y luego volveré a por las ruedas. Las ruedas voy a seguir peleándolas. Este paseo está como una especie de península en la que a este lado está todo el puerto, al final de esta calle está todo el puerto, y a este lado allí al final está el mar, como una rambla, un paseo marítimo. Y el paseo está muy curioso, un montón de edificios históricos emblemáticos. Este es el casco antiguo de Montevideo. Muy bonito todo. Parece ser que un monumento importante aquí en Montevideo es la Puerta de la Ciudadela. Es solo un resto del muro que se construyó durante el Virreinato de España para proteger la ciudadela de Montevideo de ataques terrestres. Y esta puerta da a la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la cámara funeraria de José Artigas, revolucionario uruguayo. Este palacio durante mucho tiempo fue el edificio más alto de Montevideo. Palacio Albo o Albi o Albo o algo así. Este señor es Artigas, el héroe nacional. La lucha con las ruedas no ha terminado todavía. Soy Samuel, que le escribí un WhatsApp. Conversaciones con nuevo despachante de aduanas. Sí, a ver si le suena. Porque estoy un poco desquiciado, que no sé cómo voy a solucionar ese problema. Entonces, yo ya fui a hablar en la oficina de allí de aduanas, de la del aeropuerto, que no sé cómo se llama, la terminal de carga. Ya hablé allí con alguien y el último teléfono que me ha pasado, claro, es que ellos me están diciendo, a ver, con el papel de la admisión temporaria de la moto quizás pueda sacarla sin necesidad de hacer ni la... Pero no, porque hablé con otra persona, eso es, también hablé con ella y ella me decía que no, que eso hay que hacer la importación, Entonces, como voy también con un poco de prisa, digo, por no esperar, pues hacemos directamente la admisión temporaria, que yo creo que de esa forma, ahí sí que no deberían de poner pega, ¿no? Sí, la admisión temporaria de la moto sí que la tengo hecha. O sea, justo antes de ayer. Aquí el problema está, lo que no termina de cuadrarle a nadie, es hacer una admisión temporaria para una rueda. Porque un coche, sí, una admisión temporaria, el coche entra, el coche sale, pero las ruedas las voy a gastar. Puede ser que cuando salga ya no haya ruedas. Entonces eso es lo que no cuadra como admisión temporaria. Pero son $250, aunque sea una rueda, o aunque sea un coche, o aunque sea un camión. $250. Bueno, pues hoy, siguiente intento. Vamos a ir a hacer un poquito de presión. Me han dado a otra persona para preguntar allí en aduanas. A ver si hay suerte. Quizás no esté, pero por lo menos vamos a ir allí a hacer otra cosa. No, pero pesado. Pesado, soy el pesado del mundo. Vamos a hacer el último. Bueno, el último no lo hago yo nunca. El penúltimo intento. Y aquí me viene a la cabeza aquella frontera entre Nigeria y Camerún en la que también nos pusimos un poquito cabezotas. Si tengo que pagar los 200 pavos, los pagaré. Pero de verdad que esta gente no me conoce a mí, me va a escuchar hasta el presidente del país. Aunque en aquel momento era algo más delicado, con lo que se querían quedar era con la moto, no con las ruedas. Vamos a volver a ver a esta gente de aquí de aduanas. Me han dicho que pregunte por otra persona, a ver si la otra persona es más compasiva. A le están cumpliendo a rajatabla, o sea, no les puedo recriminar nada, no se están saltando nada, no es que me quieran robar la rueda, no. Vamos a ver si flexibilizan un poco. Están pareciendo a España, queremos parecernos a los alemanes en las cosas serias, pero no en las profesionales.
Yo me entiendo. Hoy como vengo con la maleta, me va a tocar de ir cargado a la visita. Vamos a dejar la maleta aquí sola, la pobre. Bueno, vamos a ver qué tal se da la visita hoy. Oficina de aduanas. Segundo intento. Nada, que no hay manera. Siguiente intento. Al aeropuerto, tercera vez. Y la señora esta viene a decirme, le digo, no, es que el despachante te obligan a que tiene que ser todo... Aquí el tema está en que te obliga a que todo tiene que ser por medio de un despachante. Los despachantes con los que hablo o no quieren hacerlo o el precio que me dan es $250 para rescatar unas ruedas que valen 200. Se lo digo a la señora y me dice la señora, ese no es mi problema. Esa respuesta viene a significar algo así como te jodes o ese no es mi problema, búscate la vida. O sea, me parece muy, no sé, injustísimo por supuesto, pero las personas tampoco están por la labor de ayudar o de dar opciones o de... Te jodes, se tira las ruedas a la basura y ya está, no se puede importar las ruedas, no hay ninguna forma de rescatarlas, es una importación y paga más de lo que valen por ellas. En fin, una putada. Vamos a intentarlo de nuevo en el aeropuerto. Porque tiene cojones, ¿sabes? Tiene cojones. Bueno, capítulo 2 o capítulo 3, ya he perdido la cuenta, o capítulo 4 de las ruedas, fallido. En cada visita a lo de las ruedas consigo otro trocito más de hilo. Sigo tirando del hilo. Tengo los correos electrónicos de las jefas. Vamos a comunicarnos con las jefas por correo electrónico y explicarles la situación al detalle. Quizás no les esté llegando toda la información. Mira qué bonito. Espero que cuando salgamos de Montevideo la velocidad máxima sube de 60, porque como tenga que atravesar Uruguay a 60 km por hora, no salgo de Uruguay en la vida. Ahí está el radar. Como han dicho que tengan cuidado con los radars, que hay radar a punta pala aquí en Uruguay. Bueno, pues ya estamos en ruta. Bienvenidos a Uruguay. En el momento que salga de Montevideo es todo verde, prado, verde, vaca, verde, barra. O sea, es muy verde. Hoy el día va a ser un poco aburrido, es todo una recta. Pero vamos a Colonia Valdense a poner a punto a Rocinante y desde allí redactaremos el correo electrónico para las jefas de las aduanas. A ver qué conseguimos. He vuelto aquí para recoger mis cosas y hacerle una puesta a punto a Rocinante y desde aquí arrancaremos. Cuando solucionemos el problema que tengo con las ruedas, que eso ya lo contaré con más detalle. Pues os voy a enseñar un poco lo que llevo dentro de las maletas, que me lo ha preguntado muchísima gente, que qué llevas tanto para tanto peso como dice, y qué llevas. No llevo tantas cosas, la gente muy exagera. Y en el siguiente vídeo todavía no rescataremos las ruedas, os enseñaré lo que llevo dentro de mi maleta. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.